hermanos, quiero hablarle ahí en San Juan, capítulo 17, de una oración que Jesús hace, hermanos, y le he puesto este mensaje, la oración de intercesión perfecta, ¿sí? Y quiero leer solamente un versículo, acompáñenme a leer ahí en San Juan, capítulo 7, el versículo 9, y vamos a estar basando esta predicación ahí en el capítulo 17. Pero leamos solamente el versículo 9. Mira lo que dice Jesús. Estas palabras salieron de los labios de Jesús, hermanos. Usted imagínese a Jesús ahí, hermanos, mirando al cielo. Dice la palabra que estaba él mirando al cielo, ¿verdad? Ya pronto a ascender al cielo, hermanos, y tomar su lugar, el trono allá a un lado del Padre. Y dice que antes de ir hace esta oración. Sí, imagínese a Jesús. Yo no sé, podemos imaginarnos, ¿verdad? Y de diferentes maneras, quizás una voz gruesa, no sé. Cada uno yo creo que tiene o crea una idea de la voz de Jesús. Entonces imagínese esa voz que usted alguna vez se ha imaginado de Jesús diciendo estas palabras. Mira, el versículo 9 dice: yo ruego por ellos, dice Jesús. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, note aquí. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, dice, porque tuyos son. Amén. Tuyos son, le dice a papá. Oremos. Dios, te damos gracias por tu palabra, amado Señor. Gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder escuchar tu palabra, de poder escuchar tu voz, Señor. Tu palabra me dice a mí que, Señor, tus ovejas oyen tu voz, Señor, y escuchamos tu voz, Señor, en esta tarde a través de tu palabra, Señor, y queremos, Señor, escuchar y poner oído atento a tu voz. Pedimos, Espíritu Santo, que hables a nuestro corazón, que hables a nuestras vidas, Señor, y podamos salir de este lugar ministrados por tu Espíritu, Señor, a través, Dios, de la renovación de nuestra mente, Señor, a través de tu palabra. Aquí estamos, Señor, y queremos escuchar tu voz en esta tarde, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe su lugar, por favor. Qué bueno que vino a la iglesia en esta tarde. Qué bueno que hizo de su prioridad en su vida, venir y reunirse juntamente con nosotros. Amén. Hermanos, en el principio de este capítulo nos encontramos, yo puedo notar al leer este capítulo a un Jesús preocupado, ¿sí? A un Jesús preocupado, hermanos, elevando una oración de intercesión al Padre, porque reconocía que el momento de su partida estaba cerca, ¿sí? Ya pronto tendría que ir y tomar su lugar, como les decía hace un momento. Aquí ya había sido crucificado, ya había, hermanos, muerto por nuestros pecados, y ahora era el tiempo, ¿verdad?, que él se había presentado a sus discípulos después de la resurrección, y había estado con ellos por ahí unos días, pero era el tiempo de ir de nuevo, ¿verdad?, a papá allá en el cielo. Y en esta oración, hermanos, notamos una oración preocupada de Jesús, y algo que estremecía, yo puedo imaginarme, estremecía un pensamiento, hermanos, de preocupación por aquellos que habían creído en él. Había una preocupación en Jesús, y esta oración, hermanos, habla tanto de el poder que había recibido del Padre, como también del propósito que tenía para cumplir, hermanos, en nosotros. Como sabemos, y lo menciona el Señor aquí, el propósito de su venida fue para darnos vida y vida eterna, como lo dice el versículo 3, ¿verdad? En un momento lo vamos a leer, versículo 3, ¿verdad? Y ese mismo gran amor, hermanos, que Jesús lo llevó a ir a esa cruz y tomar el lugar por nosotros y morir por nuestros pecados, lo miramos aquí una vez más, hermanos, en acción. Él intercediendo, ¿sí?, en una nueva carga ahora por los que habían creído en Jesús y en su resurrección, una nueva carga, ¿verdad?, porque Él iba a ir al Padre, ¿sí? Y miramos, hermanos, a Jesús intercediendo, presentando, hermanos, ante el Padre Celestial una oración intercesora, ¿sí? Una oración intercesora. Mira lo que dice el versículo 8 al versículo 10. Dice el versículo 8: porque las palabras que me diste, dice, les he dado, y ellos
ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 9 de nuevo dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, dice, y lo tuyo es mío, y has sido glorificado en ellos, dice el Señor. ¿Sí? El propósito de la redención, hermanos, como usted y yo sabemos, era morir, ¿verdad?, por la salvación del mundo. Jesús tenía que ir a la cruz para salvarnos, hermanos, de nuestro pecado o de la muerte, hermanos, que resultaría de una vida en pecado, ¿verdad? Porque sabemos, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, ¿verdad? Entonces Jesús sabía, y el propósito, hermanos, era la redención, que fuéramos comprados a precio de sangre, como usted y yo sabemos, y así fuéramos librados de la muerte eterna. Hasta ahí usted y yo conocemos. Pero en este momento, hermanos, que miramos aquí en este capítulo, si en estos versículos, todo se resume, todo ese sacrificio, todo ese amor se resume a la conservación, hermanos, de la unidad integral de cada uno de nosotros. ¿Sí? Una unidad integral. Jesús siente la carga de la unidad integral, hermanos, de cada uno de nosotros. Jesús está preocupado por usted y por mí. ¿Sí? Cada uno de nosotros, hermanos, nos enseña la misma ciencia, ¿verdad? Somos un ser integral que requiere de un estado físico, mental y emocional que actúen en equilibrio, ¿sí? En equilibrio, coherentemente y en armonía, para que usted y yo podamos gozar, hermanos, de un rendimiento óptimo en todas las esferas de nuestras vidas, ¿verdad? En nuestra vida personal, nuestra vida social, nuestra vida profesional. Necesita haber ese equilibrio, esa armonía, hermanos, en nuestra unidad integral. Le decía, nuestra mente, sí, nuestro físico, nuestro cuerpo y nuestras emociones. Y Jesús, hermanos, sabía esto. Sí. El deseo del corazón de Dios, hermanos, ha sido siempre desde el principio que usted y yo vivamos una vida plena. En pocas palabras, Dios quiere que usted y yo vivamos una vida plena. Pero para poder vivir una vida plena, hermanos, necesitamos tener un equilibrio en nuestras emociones, en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Le decía, Jesús sabía esto, ¿sí? Y le presenta, hermanos, en esta ocasión ante el Padre su ferviente deseo de protección, cuidado, hermanos, de ese ser integral que usted y yo somos. ¿Sí? El cuidado, hermanos, o ser integral o persona o individuo, hermanos. Y le dice, Padre, te ruego por ellos. Te ruego por ellos, hermanos, diciendo, guárdalos, consérvalos y cuida de ellos, ¿verdad? Porque te necesita. Jesús siente esa carga, hermanos, en su corazón, estando ahí, hermanos, delante de Dios. Le decían, con sus ojos puestos en el cielo, hermanos, y pensando en cómo, hermanos, le era necesario ir al Padre, pero que necesitaría que quienes creyeran en Él, quienes creeríamos en Él, tuviéramos esa estabilidad en nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Y aquí lo miramos intercediendo a papá por usted y por mí, con esa carga, hermanos, de esa unidad integral que todos necesitamos. Amén. Esa unidad integral, ahí, hermanos, una preocupación en el corazón de Jesús que lo lleva a presentarse delante del Padre para hacer una oración intercesora por usted, intercediendo por nosotros, hermanos. Aquel que había muerto en la cruz por amor, hermanos, siente todavía la carga por los que nos quedaríamos, hermanos, cuando Él ascendiera al Padre, cuando Él fuera al cielo, ¿verdad? Sintiendo esa carga y pidiéndole al Señor, clamándole. Dice, te ruego. Está rogándole a papá, hermanos, que usted y yo pudiéramos tener esa estabilidad en nuestras vidas, que pudiéramos vivir esa vida plena con el cual fuimos originalmente diseñados. Era el plan original, hermanos, de vivir esa vida plena.
una oración por nosotros, hermanos. Miramos ahí una intercesión personal. Le decía, está intercediendo aquí, hermanos, Jesús por cada individuo, por la integridad, hermanos, le decía, en la unidad integral de cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros estuviera bien. A Jesús le preocupábamos, hermanos, le preocupamos como individuos, como personas. Pero también miramos, hermanos, que más adelante en esta oración de intercesión no solamente se preocupa por cada uno de nosotros como individuos, sino también, hermanos, va un poquito más hacia fondo, ¿verdad? Y se preocupa por la unificación de la iglesia, ¿sí? No solamente la unidad integral del individuo, de las personas, de aquellos que hemos creído en Él. Y una vez más, ¿verdad? El versículo 9 diciendo, ¿verdad? Él no estaba preocupado por el mundo, sino estaba preocupado por los que habíamos creído y creeríamos en Él, ¿verdad? Te ruego por ellos, diciendo, los que me diste, los que han creído, hermanos, pero también siente la carga por la unificación de la iglesia. Mira el versículo 11 al versículo 16. Dice el versículo 11, dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, dice. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Note aquí, hermanos, su intercesión. Ahora, Señor, aquellos que me diste, que puedan ser uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, dice. Y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Continúa diciendo el versículo 13, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, versículo 16, como tampoco yo soy del mundo. Pero algo te pido, le dice al Señor, que los guardes, ¿sí? Y que puedan llegar a ser uno, el versículo 11, que sean uno, así como nosotros, dice. Amén. La unificación de la iglesia, hermanos. Jesús habla no solo del anhelo de que seamos cuidados, hermanos, y que tengamos protección, sino también, hermanos, se preocupa por el proceso de unificación de la iglesia, que ha sido, mirando en la historia, ha sido un proceso complicado. La unificación de la iglesia de Cristo, ¿sí? Pero ahí está Jesús intercediendo en este momento, hermanos, ¿verdad? Pidiendo por el cuidado individual, por el cuidado personal, pero también, hermanos, por cada uno de nosotros, ¿verdad? Siendo que somos seres diferentes, ¿verdad? Y está en su corazón la preocupación de la unidad colectiva, ¿sí? La unidad, hermanos, entre hermanos, entre aquellos que hemos creído en Jesús, hermanos, la unidad colectiva del cuerpo de Cristo, porque sabemos que usted y yo, como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, venimos a ser el cuerpo de Cristo, ¿verdad? O la iglesia, ¿sí? Y miramos a un Jesús preocupado, hermanos, por la unidad integral de cada uno de nosotros, que estuviéramos en estabilidad, en equilibrio, en balance, hermanos, en nuestro físico, en nuestro cuerpo, en nuestras emociones y en nuestra mente, para poder vivir una vida plena. Pero también, hermanos, conociendo que cada uno de nosotros somos seres diferentes, pensamos diferentes, ¿sí? Y había mirado, hermanos, en la historia las complicaciones de la unificación que se da solamente, hermanos, en el matrimonio, ¿verdad? Entre dos personas. Ahora imagínense, hermanos, entre muchos. La unidad colectiva, hermanos, si miramos a Jesús preocupado por la unidad colectiva, porque no pensamos igual, o sea que no.
y pone, hermanos, delante de papá, hermanos, intercediendo por el cuerpo de Cristo, la iglesia. Puedo imaginarme, hermanos, esa escena al Señor ahí pensando, hermanos, en sus discípulos, que cuando estuvo con ellos estuvieron completamente protegidos, estuvieron seguros, hermanos, y estuvieron unidos por Él, porque Jesús estaba ahí, ¿verdad? Pero llegaba el momento de su partida, que ya no iba a estar con Él. Sabía que todos pensaban diferente, ¿verdad? Y ahí la palabra nos menciona varios ejemplos, hermanos, de esas diferencias de pensamientos que había entre los discípulos. Yo creo, hermanos, que esos discípulos, hermanos, a lo mejor estaban representando 12 caracteres diferentes que hay entre nosotros. Sí. Amén. Ahí los estudios que han hecho acerca de los temperamentos, ¿verdad? Son 4 temperamentos y la combinación de ellos, que posiblemente sean 12 diferentes personalidades, hermanos, que hay en el ser humano. Y miramos a Jesús, hermanos, aquí usando este ejemplo de sus discípulos, de aquellos que ellos eligió, hermanos, para que estuvieran con Él, vivieran con Él, conocieran de Él, hermanos, y poderlos proteger y poderlos tener seguros, hermanos, y unificados por Él. Pero llegaba el momento que Él ya no iba a estar con ellos y que era necesario, hermanos, que el Padre los cuidara, que el Padre también, hermanos, les ayudara a que se mantuvieran unidos, porque, hermanos, conociendo la Escritura y conociendo el carácter de Cristo y conociendo a Dios, hermanos, nos enseña la palabra que en la unidad, solamente en la unidad se cumplen los propósitos de Dios en la vida del hombre. ¿Sí? Necesitamos estar unidos, hermanos. Esa es la preocupación de Jesús. Todos ellos piensan diferente. Lo he vivido en experiencia propia, decía Jesús al Padre. He estado con ellos todo este tiempo. Piensan diferente, pero necesitan unirse con el mismo propósito, porque es la única manera que se pueda cumplir el propósito. Y mire, se unieron, hermanos. Nos enseña la historia que la iglesia en Jerusalén se unió. Los discípulos se unieron y cumplieron el propósito como Jesús los envió a predicar el evangelio, hermanos, a toda criatura, y dándoles la gran comisión. En Jerusalén les dijo, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y mire, el día de hoy usted y yo hemos escuchado el evangelio de Jesús. Ahora no se ha terminado todavía, ¿verdad que no? Todavía hay muchos, hermanos, y muchas generaciones que tienen que conocer del evangelio de Jesús. Y a como ahorita estamos mirando, hermanos, en el mundo, lo que está sucediendo en el mundo, la moralidad, hermanos, que está moviéndose en el mundo, se está perdiendo en el mundo. Yo no sé, hermanos, está preocupante. Yo creo que usted y yo debemos de levantar una intercesión similar. Quién sabe, hermanos, si en 2 o 3 generaciones más se escuche todavía del evangelio de Cristo, hermanos. Así que tenemos trabajo por hacer. Tenemos que llevar a nuestros hijos, hermanos, y los hijos de nuestros hijos, para que puedan conocer a Cristo las siguientes generaciones. ¿Y sabe cómo se logra? A través de la unificación. Está Jesús, hermanos, aquí delante del Padre diciéndole: únelos, Señor, únelos, porque solo en la unidad se cumple el propósito. Primera de Corintios, hermanos, capítulo 12, versículos 12 y 13. Mira lo que dice. Versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno, fíjese esto, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros formando un solo cuerpo, pero todos los miembros del cuerpo, dice, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Uno. Y ahí está
está Jesús, hermanos, intercediendo por la unificación, la unidad integral, hermanos, de cada uno de los que creyeran en Él, pero también la unificación de la iglesia. La unificación colectiva, hermanos, del cuerpo de Cristo, que llegáramos a ser uno en Él. Sí. Aunque pensamos diferentes, hermanos, pero que hiciéramos unidad en Él. Alguien por ahí sabiamente dijo: la unión hace la fuerza. ¿Verdad que sí? Sí, hermanos. Jesús estaba preocupado por la unidad de la iglesia, por la unificación de la iglesia, hermanos, y se lo presenta en esta intercesión. Le decía, una oración de intercesión perfecta, preocupado por el individuo, pero también preocupado por el grupo. Sí, que sean uno, Señor. Les dice ahí, ¿verdad? Padre, que sean uno. En Efesios 4, versículos 5 y 6 nos habla, hermanos, de un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Uno, uno, uno y uno. Amén. Un cuerpo en Cristo, ustedes y yo, hermano. Sí. Esta oración, hermanos, que Jesús presentó ante el Padre en este momento, es una oración que se perfecciona precisamente en la unidad de la iglesia. En la unidad de la iglesia. Mire el versículo 17 al 26, vamos a leer. Versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Santifícalos, papá, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Sí, aquí está, hermanos, la forma de santificarnos. Amén. En la palabra de Dios dice Jesús: tu palabra, Señor, es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, fíjense aquí, ahí está, aquí entramos nosotros, sino también por los que han de creer en mí. En ese tiempo, estando Jesús ahí, hermanos, con sus ojos puestos en el cielo, intercediendo por los que estaban ahí con él, también, hermanos, pone delante del Padre, hermanos, esta oración por aquellos que habíamos de creer en otras generaciones en él, que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Fíjese esto: todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, le dice, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Note aquí, sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria, para que mi gloria, dice, que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos, dice Jesús. Una oración, hermanos, que es perfeccionada en la unidad de la iglesia. Sí, en la unidad de la iglesia, unidad con Cristo y unidad los unos con los otros. ¿Sí nota esto? Sí, perfeccionado, hermanos, en la unidad. Estos versículos, hermanos, nos presentan esta oración que nace en un corazón, hermanos, preocupado, ¿verdad? Por nosotros, por la iglesia, preocupado por usted y por mí, hermanos. Un corazón preocupado ahí, hermanos, el corazón de Jesús. Sí, porque seamos perfeccionados.
El versículo 17, santifícalos en tu verdad, le dice. Santifícalos en tu verdad. El versículo 11, la primera parte, el versículo 21 que leíamos, el versículo 22, la segunda parte, dice para que sean uno. Santifícalos para que sean uno. Y solamente en la santidad de Dios, hermanos, podemos entender la necesidad que tenemos de unificarnos como hijos de Dios. Solamente en la santidad de Dios. Solamente conociendo los pensamientos de Dios, hermanos, podemos llegar a ser uno. Amén. Porque nuestros pensamientos naturales diríamos, yo no necesito. Y más cuando hay diferencias, ¿verdad?, notables entre nosotros. Yo no necesito al hermano, yo no necesito a aquello, ¿verdad? Solamente en la santificación, hermanos, si Jesús está delante de papá diciendo, santifícalos, Dios, en tu verdad. ¿Y qué dice? Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu palabra, Señor, que puedan conocer tu palabra y sean santificados a través de ella. ¿Para qué? Para que sean uno, para que sean uno. El versículo 21, la segunda parte, el versículo 22, la tercera parte, y el versículo 23 dice, como el Padre y el Hijo son uno. Así como tú y yo, papá, somos uno, que ellos también puedan ser uno. Y sabe, hermanos, esta unidad tiene un nombre. Solo se le conoce de una manera: perfección. Perfección, hermanos, ¿verdad? Versículo 23, lo leíamos hace un momento. Yo en ellos y tú en mí, para que sean ¿qué? ¿Qué dice? Perfectos en unidad. Perfectos en unidad. Esa unidad, hermanos, que nace en el deseo del corazón de Cristo, solamente se le puede llamar de una sola forma. Esto es perfección. Perfectos en unidad, hermanos. Y saben, solo se logra en la unidad sobrenatural de Dios. Solo se alcanza en la unidad sobrenatural de Dios. Sí, como lo dice el versículo 23. Sí. El deseo del corazón de Dios, hermanos, para nosotros en este mundo, ¿verdad? Dice, una vez que hemos creído en Él, ya no somos de este mundo, como dice Él, como yo no soy de este mundo, dice Jesús, ¿verdad? Pero el deseo del corazón de Dios, hermanos, es que usted y yo, que estamos en este mundo, seamos perfeccionados. Amén. Es perfeccionar a su pueblo. Y quienes hemos creído somos considerados en el corazón de papá como su pueblo, como sus hijos, como el cuerpo de Cristo, como la iglesia, hermanos. Sí. Y el deseo del corazón de papá nos dice, hermanos, el corazón de Jesús expuesto en este capítulo nos dice que quiere perfeccionarnos, hermanos. Sí, a través de la unidad personal, amén, que tengamos estabilidad en nuestra vida, hermanos, en sus diferentes esferas. Encontramos mente, cuerpo y emociones, equilibrio, coherente, armonía, sí, pero también en la unidad colectiva. Sí, que seamos uno todos, hermanos, en Cristo, un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo plano, un mismo propósito, hermanos, que caminemos todos juntos tomados de la mano al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que por eso fuimos escogidos. Amén. Nos lo dice Apocalipsis, fuimos escogidos, hermanos, como nación santa, pueblo adquirido, dice, ¿verdad? Como real sacerdocio para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar sus virtudes. ¿Cómo podemos anunciar sus virtudes? A través de la unificación colectiva, hermanos.
O sea que solamente a Dios no solamente le preocupa que usted esté bien, ¿verdad? Personalmente, individualmente. A Dios le preocupa, a Jesús le preocupó no solamente su estabilidad, fue lo primero que le presenta al Padre, que ellos estén bien, para que puedan entender. Si ellos están bien en toda su unidad integral, puedan entender que necesitan estar bien los unos con los otros para poder ser, ¿verdad?, unidos, un solo cuerpo, ¿verdad?, un mismo espíritu, un mismo sentir y un mismo propósito. Este es el deseo del corazón de Dios. Versículo 21, uno en nosotros, dice. Uno en nosotros. Que Él pueda ser uno en nosotros. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, le dice papá. Le dice a papá. Sí, yo en ellos y tú en mí. Versículo 25, 26, llenos del amor del Padre. Amén. Llenos del amor. Deseo del corazón de Dios, hermanos, aquí reflejado a través de esta oración intercesora perfecta. Amén. Jesús oró perfectamente. Y este es un modelo de intercesión. En una ocasión Jesús nos enseña a orar, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Usando y conocemos el Padre Nuestro. Nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, ¿verdad? Y aquí nos enseña, hermanos, una oración intercesora. Ustedes y yo tenemos la responsabilidad, hermanos, como hijos de Dios, de orar por la integridad o la unidad integral de cada persona, ¿sí? Y por la unidad de la iglesia. Esa debe de ser, hermanos, nuestra carga. Termina diciendo, hermanos, o más bien inicia, pero es, hermanos, la declaración de la intercesión de Jesús. Ahí, del versículo 1 al versículo 7, mire, ahí mismo en San Juan 17. Mire, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, estaba mirando al cielo. Amén, donde está papá. Versículo 1. Levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, dice el versículo 3, que te conozcan a ti. Y esta es la vida eterna, hermanos, mire aquí. Y esta es la vida eterna, le dice, que te conozcan a ti. Le decía, hermanos, que la única manera que pueda cumplirse el propósito del sacrificio de Jesús de redención para el mundo es que la iglesia se una y se cumpla el propósito en la iglesia de ir, hermanos, y alcanzar al mundo. Que puedan creer en el mundo, hermanos. Si usted y yo podemos unirnos, porque aquí Jesús, hermanos, está sintiendo esta carga, diciendo: te conozcan a ti, Señor, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, decía Jesús. He acabado, note aquí, Jesús estaba diciendo ya: he acabado la obra que me diste que hiciese. Ya había cumplido. Ahora usted y yo tenemos, hermanos, que pensar en esto. En este momento ustedes y yo podemos decirle a Jesús, si nos tocara el día de mañana irnos con Cristo, podríamos decirle: Dios, como Jesús, podríamos decirle: he acabado la obra que me diste que hiciese. Podemos decirle eso a Dios el día de hoy, hermano. Si nos llamara a cuentas el Señor: he acabado el trabajo, Señor, que me has dado para hacer. Jesús no dijo: ya terminé. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres
diste y han guardado tu palabra. Esa es la declaración, hermanos. Han guardado tu palabra. Está hablando Jesús quizás de usted o de mí en este pasaje. Porque han guardado tu palabra, dice. Los que me diste, Señor, por aquellos que fui a morir en la cruz, han guardado tu palabra. Y esto, hermanos, tiene un significado bien amplio. A pie de la letra, obedecieron, ¿verdad? Tanto letras como tildes y puntos y todo. Nada quitaron de tu palabra, todo lo hicieron conforme tú lo mandaste. Versículo 7 dice: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de Dios. Amén. Todo lo que me diste viene de Dios y lo han entendido ellos. Han entendido que has hablado, Señor, tu palabra para ellos. Somos la iglesia, hermanos, que ha entendido la oración intercesora de Jesús. Y si no, hermanos, necesitamos para nuestra bendición, primeramente para nuestra unidad integral. Recuerden, Jesús ora para la unidad integral de cada uno de nosotros primero, para que estemos bien, pues nosotros, pero que también nuestro prójimo, hermanos, aquellos puedan creer y puedan también, hermanos, ser uno en Cristo, como usted y yo necesitamos ser uno en Cristo. Amén. A eso vino Jesús. Cumplió su parte. Ahora nosotros tenemos que hacer la nuestra. Sí, hermano. Póngase de pie, por favor. Un Jesús preocupado, hermanos, elevando una oración intercesora al Padre por todos nosotros, aquellos por los que ya había entregado su vida, hermanos. Pero sabía que, ¿verdad?, iba a ser complicado, iba a ser complicado, iba a ser difícil, porque él ya no estaba ahí jalándole las orejitas, tranquilo. Ya no estaba ahí, ¿verdad?, agarrándolos de la mano, vente por aquí, por aquí, por aquí. Esto no es como tú piensas, Pablo, a mi Pedro. Igual, no es como tú piensas, ¿verdad? Es por este lado, Felipe, es por aquí, es de esta manera. Como ya no iba a estar entre nosotros, hermanos, se iba preocupado Jesús, porque sí han reconocido que soy Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, pero van a tener esas dificultades, ¿verdad?, para unirse, para que seamos, hermanos, la iglesia que no pone, hermanos, oído sordo al llamado de Cristo. Que seamos la iglesia que escucha la voz de Dios, hermanos, cuando habla a nuestro corazón. Amén. Cierra sus ojos y dígale: Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno.
Cuando nosotros en obediencia damos,
ahí.